Vieja lucha en la política mexicana fue siempre la pugna entre dos tendencias, centralismo y federalismo. Durante la colonia, el Virreinato de México abarcaba una enorme extensión superficial y eran sus subalternos los gobernadores de las diversas provincias. Hecha la independencia, los libertadores quisieron, en un principio, constituir esas provincias como estados soberanos, ensayo que duró poco tiempo a causa del establecimiento del imperio de Iturbide. La organización de este imperio nos costó la separación de Guatemala, que se constituyó en estado independiente. Desde el punto de vista histórico, parecía lógico el régimen central, pero desde el punto de vista de la sociología, con el conocimiento del temperamento individualista racial de los mexicanos, era comprensible que cada región deseara conservar su autonomía regional. Había existido desde la época de la colonia una vida municipal. Se tenía la tradición del gobierno de las ciudades. Las autoridades gubernativas coloniales respetaron con bastante amplitud la libre administración de los ayuntamientos. Después, los gobernadores se convirtieron en caciques, absorbieron todos los poderes y los estados, convertidos en feudos, en satrapias, no tuvieron más garantía que la tardía protección del centro. Argumentos favorables para uno y otro sistema se han esgrimido a través de la historia. El hecho es que Benito Juárez conservó y respetó a los caciques locales con cuya connivencia y apoyó a la República. Por su parte, Porfirio Díaz fue paulatinamente sustituyendo a los antiguos caciques por representantes personales suyos, especie de procónsules enviados de la capital de México para nulificar las autonomías regionales. Con todas las formas de un sistema federal, el gobierno del general Díaz fue un régimen totalmente centralizado. No solamente los gobernadores eran designados por el dictador, sino que la integración de las legislaturas locales se acordaba en la presidencia de la República. El servilismo y la corrupción, peculiares en los regímenes dictatoriales, acabaron con las energías ciudadanas, postraron en forma agobiadora al pueblo y más tarde, cuando la revolución les soltó los ligamentos, les cortó las cadenas. Ha costado mucho trastornos el que aprendan a caminar solos. Por estas reflexiones se explica el sobresalto de algunos representantes de criterio federalista cuando se anunció la lectura del preámbulo de la Constitución, primer dictamen presentado por la Comisión de Reformas Constitucionales. Pallavicini sostenía la tesis de que primero deberían discutirse los artículos de la Constitución, terminar esta y al fin, como se hace con toda obra literaria, con todo libro, redactar el preámbulo. Pero la comisión se empeñó en que debería discutirse su dictamen y sostenida por la Asamblea, se hizo así. Como seguimos considerando de gran importancia el nombre político de nuestro país, insertamos íntegro el dictamen de la comisión que dice: Ciudadanos diputados, la Comisión de Reformas a la Constitución, nombrada en virtud del artículo 1 de las reformas al Reglamento Interior al Congreso General, presenta a las consideraciones de ustedes el siguiente dictamen. La comisión considera que escueta la fórmula prescrita en el artículo 12 del citado reglamento para expedir la Constitución que apruebe definitivamente este Congreso, pues cree muy oportuno que al conjunto de los preceptos constitucionales preceda una breve relación de los antecedentes que produjeron la reunión de esta Asamblea. Los ciudadanos que por primera vez constituyeron a la nación bajo la forma republicana federal, siguiendo el modelo del país vecino, copiaron también el nombre de Estados Unidos, que se ha venido usando hasta hoy solamente en los documentos oficiales, de esta manera que la denominación de Estados Unidos mexicanos no corresponde exactamente a la verdad histórica. Durante la lucha entre los centralistas y federalistas, los primeros preferían el nombre de República Mexicana y los segundos el de Estados Unidos mexicanos. Por respeto a la tradición liberal, podría decirse que deberíamos conservar la segunda denominación, pero esa tradición no traspasó los expedientes oficiales para penetrar en la masa del pueblo. El pueblo ha llamado y seguirá llamando a nuestra patria México o República Mexicana, y con estos nombres se la designa también en el extranjero, cuando nadie, ni nosotros mismos usamos el nombre de Estados Unidos mexicanos,
Conservarlo oficialmente parece que no es sino empeño de imitar al país vecino. Una república puede constituirse y existir bajo la forma federal sin anteponerse a las palabras Estados Unidos. Las garantías individuales. El 13 de diciembre la Comisión de Constitución presentó su dictamen sobre el artículo 1, proponiendo la aprobación del contenido en el proyecto. La parte expositiva fue concisa y breve. Según la Comisión, el artículo contiene dos principios capitales: que la autoridad debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la República y que no debe restringirse ni modificarse la protección concedida a esos derechos, sino con arreglo a la misma Constitución. Artículo 1. En la República Mexicana todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece. Los oradores del pro de dictamen, licenciados Martínez de Escobar y José Natividad Macías, hicieron amplias disertaciones en apoyo a esa tesis. Rafael Martínez habló en contra, no para combatir el artículo, sino para pedir que se agregara esas garantías no eran renunciables. Tesis por Martínez de Escobar. Por su parte, Macías explicó que la redacción del artículo era suficiente y en los que seguiría se ampliaban y precisaban los conceptos. Se opuso a que la denominación del capítulo fuese el de las garantías constitucionales, porque eso nos llevaría, dijo, a una confusión desastrosa. Tres elementos forzosos entran en la comprobación constitucional política. No ha existido una constitución que no tenga forzosamente esos elementos. El individuo, la nación y el gobierno son elementos inconfundibles. El individuo es la molécula, la parte principal componente del Estado, que tiene que quedar por completo independiente de la nación, fuese del Estado, de manera que ni la nación, ni el gobierno, ni el Estado podrán tener alcance alguno sobre el individuo. Por eso muchos prefieren designar este capítulo como derechos del hombre. Libertad de enseñanza. El artículo 3 habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la educación primaria, superior y elemental que se imparte en los primeros establecimientos. El artículo 3 del proyecto de Constitución proclama la libertad de enseñanza, sin taxativa, con la explicación de que continuará siendo laica la enseñanza que se dé en los establecimientos oficiales y gratuita la educación en las escuelas oficiales primarias. En la historia patria, estudiada imparcialmente, el clero parece como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades. Su doctrina ha sido y es los intereses de la Iglesia antes que los intereses de la patria. Desarmado el clero a consecuencia de las leyes de reforma, tuvo oportunidad después, bajo la tolerancia de la dictadura, de emprender pacientemente una labor dirigida a establecer su poderío por encima de la autoridad civil. Artículo 3. Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de culto u otra persona perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas de institución primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente. Cuando terminó de hablar, entre aplausos, el general Mújica, le fue concedida la palabra en contra al diputado Luis Manuel Rojas, quien empezó diciendo: «Mi distinguido amigo e ilustrado general Mújica, que acaba de darnos su sincera, aunque vulgar opinión respecto a la mala y lamentable labor que ordinariamente hace el clero en los países católicos. Ha tenido, en cambio, singular clarividencia al hablarnos de una gran verdad, la suprema importancia de este debate. Creo que la resolución, en esta vez, tome el Congreso Constituyente servirá para que, tanto en la República entera como también en el exterior, se formen ideas claras de cuál va a ser en realidad la obra de esta Asamblea
y del color que tendrá la Constitución de 1857, reformada en Querétaro. Se hizo una exposición sobre la evolución de la libertad de enseñanza en Europa. Dijo que en naciones como España y Austria, Hungría y más de una república sudamericana, donde el catolicismo es la religión del Estado, parece lógico y natural que en los países de la misma civilización latina conserve la Iglesia un influjo demasiado considerable sobre la conciencia de la mayoría de la gente. Y por esto, los hombres de criterio más ilustrado y libre propendan a las intransigencias del jacobinismo, como reacción inevitable y por elemental espíritu de defensa. Se concede la palabra al diputado Alfonso Cravioto, quien se expresó así: Señores diputados, si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de fraile tejerán mis manos. Tengo fe altísima en la sabiduría, en la serenidad y en la justificación de este Congreso, probadas ya a través de las tormentas, pasiones relampagueantes, a que ha dado lugar la discusión de credenciales, discusión inútil y fecunda que puso de manifiesto a la República de este hecho halagador. El hombre tiene absoluto derecho de pensar, creer interiormente todo lo que quiera y todo lo que le plazca, pero siendo el hombre un ser social, necesitando a la relación del contacto y de la ayuda de los demás hombres, debe sacrificar una pequeña parte de su libertad a cambio del beneficio que recibe con la interdependencia colectiva. La Comisión dice, hay que quitar adeptos al clericalismo, hay que aportar a la niñez del contacto del clero, hay que libertarla de las torceduras que imprime la enseñanza religiosa, hay que aplastar a los curas. Las escuelas religiosas no son en la República ni tan peligrosas ni tantas como se cree. Se ha querido que en las garantías individuales se hable también de la prohibición a las corporaciones religiosas. Se ha dicho alguna vez en esta asamblea que el procedimiento elemental para dictaminar sobre un proyecto en las comisiones parlamentarias es escuchar a su autor. En la iniciativa del primer jefe se dice que se ha conservado el espíritu liberal de la Carta 57 y la comisión que va a modificar una de las esenciales garantías en las libertades del hombre, la libertad de enseñanza. Se combatía al clero, pero se debatía si se conservarían en el título primero de la Constitución las garantías individuales. La comisión dijo que ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas e institución primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Se buscaba defender los derechos de los indios por la historia que estos habían tenido, que eran personas escasas de educación. La religión era la única que siempre se había mantenido viva pasara lo que pasara, pero se buscaba que los catedráticos no tuvieran sotana. Se realizaron algunas propuestas para complementar el artículo 3, el cual dice: habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental que se imparta en los mismos establecimientos, el cual se complementa con el artículo 27. Experiencias revolucionarias. Las ideas de educación durante el Porfiriato hicieron que el régimen de Díaz pudiera destruirse. Estas ideas se difundieron por medio de maestros, opositores del sistema y algunos protagonistas de la revolución. La lucha revolucionaria fue como una escuela para muchas personas, y los medios de comunicación también fueron de gran ayuda para la educación.
A los maestros no se les daba la importancia necesaria, eran admirados y respetados, pero su condición económica era muy baja. En el Congreso de Instrucción de 1890 se reconoció que el trabajo del maestro era agobiante y mal pagado, pues ganaban 25 pesos mensuales en escuelas municipales y 40 pesos en el Distrito Federal. Justo Sierra se dio cuenta de esto y sugirió pensiones de retiro y cajas de ahorro para ellos. Hacia finales del Porfiriato, los maestros multiplicaron sus quejas, pues su salario estaba por debajo del de los jornaleros, soldados, herreros, carpinteros y plomeros. Vivían con carencias en habitaciones deplorables que también impedían su superación personal, mal vestidos pero alimentados, sin material de trabajo, seguridad social, vacaciones ni jubilaciones, y laborando jornadas muy extensas que hacían que su rendimiento fuera deficiente. Durante los años de lucha armada, esta situación se agravó y Jorge Vera Estañol, secretario de Educación de Huerta, decretó un aumento del 25% al sueldo de los maestros. En el programa de reformas políticos-sociales de febrero de 1915, presidido por Roque González Garza, se estableció que el factor decisivo de la educación es el profesorado. Urge, por tanto, elegir cuidadosamente a los profesores, formarlos de modo adecuado y pagarles un sueldo atractivo. En 1916 se concedió a los educadores y maestros de primaria normal, preparatoria y escuelas técnicas una pensión vitalicia de retiro. Sin embargo, estas pensiones no fueron pagadas puntualmente y numerosos maestros se lamentaron por esto. En 1917, la incapacidad de los municipios para pagar los gastos de educación afectó a los maestros que no recibían regularmente sus reducidos salarios, y en las voces de alarma sobre la situación económica del magisterio se multiplicaron. El 12 de octubre de 1918, más de 1000 profesores de la capital acudieron al presidente Carranza, quien ofreció que el gobierno federal se haría cargo de sus salarios, pero esta solución fue pasajera, porque después se dijo que los maestros de toda la República debían reclamar el sueldo de ellos mismos a sus respectivos ayuntamientos. Y en los ayuntamientos que no podían pagar, la Liga de Profesores del Distrito Federal suspendió clases y las reanudaron hasta el 19 de mayo de 1919, después de que sus peticiones fueron aprobadas. La situación económica de los maestros era también causa de su nula formación profesional, ya que algunos no se formaban como debían y obtenían su licencia para ejercer mediante los regidores del ayuntamiento. La creación de escuelas normales ocupó un lugar prioritario en la política educativa del Porfiriato, y éstas tenían el mismo rango que las carreras profesionales. En Michoacán se expidió la Ley de Educación Normal en 1914, y unos meses después se creó la normal para varones. Carranza, en su carácter de primer jefe, fomentó las giras de maestros por el país y el extranjero. El papel del maestro de primaria en la lucha ha sido muy importante, ya que según el intelectual porfirista, su condición revolucionaria fue consecuencia del resentimiento por el desprecio de la sociedad hacia su profesión, por su extrema pobreza y deficiente salario. Las sociedades protestantes estaban integradas fundamentalmente por maestros. Muchos de ellos tuvieron una participación decisiva, no solo en esta etapa, sino en la conformación del sistema educativo de las siguientes 2 décadas. El maestro fue un elemento imprescindible en esta lucha. Una vez restablecida la paz, muchos volvieron al banquillo y cayeron en el olvido. Algunos ocuparon puestos en el sistema educativo o tuvieron cargos de representación. Muchos conformaron parte del enorme contingente que apoyó al vasconcelismo y fueron los verdaderos constructores del sistema educativo popular de los años 20 y 30, que por su originalidad llamó la atención en el mundo entero. Los precursores. Un gran número de maestros siguió fiel a Díaz y canalizó su descontento con peticiones constantes al presidente. La literatura pedagógica o el periodismo fueron también región de los insatisfactores. Varios podían ayudar al régimen para fundir periódicos donde se difundiría la gran obra de pacificación y progreso del presidente, o para denunciar la labor antipatriótica de Madero. Más activos o numerosos fueron los
opositores de la dictadura, los llamados precursores de la revolución, quienes desde principios de siglo comenzaron a impugnar el régimen. Después de expresar su inconformidad con la dictadura en panfletos, revistas y diarios, tales como el Monitor Republicano, entre otros, de La Paz, donde además de los mencionados destacaron otros maestros de varios estados. La educación ocupó gran espacio en la atención del Congreso, como la comprobación de los resultados aprobados para la programación de sus principios. El documento más importante de la etapa precursora de la revolución, en el que sobresalió de nuevo la propuesta para el mejoramiento y el conforme de las instrucciones. La escuela primaria era la base de la grandeza de los pueblos, y su credo era la educación de los niños en el civismo y en el amor a todas las libertades. Clamaban porque las escuelas del credo fueran suplidas sin tardanza por el gobierno. Entre los dirigentes de la huelga de Cananea, organizada por la Unión Liberal Humanidad, en junio de 1906 se encontraba el maestro nayarita Esteban Vaca Calderón, contratado inicialmente como profesor de la escuela primaria de la Cananea Cooper Company. Dejó su puesto para emplearse como obrero en la compañía. En 1909 ingresó en el club antirreeleccionista Benito Juárez. El maestro invitó a los compañeros a que siguieran la causa. Esto sucedía con cierta frecuencia. Un alumno del Colegio Palmere de Chihuahua, que pertenecía a una de las misiones evangelistas de Estados Unidos, afirma que los chicos del curso comercial que leían Regeneración estaban inquietos con el partido de antirreeleccionista. La lectura de este diario oposicionista era común en muchas escuelas secundarias del país. Otro maestro, Zacarías Escobedo, relató sus experiencias en la escuela primaria superior de Mazapil, Zacatecas.